El síndrome de distrés respiratorio agudo es un tipo de daño pulmonar inflamatorio que produce una disminución de la compliance, un aumento del espacio muerto y del shunt intrapulmonar. Las principales estrategias terapéuticas son la utilización de ventilación mecánica protectora y PIP. Sin embargo, hay pacientes que persisten hipoxémicos y nos obligan a plantear otras alternativas terapéuticas para mejorar la oxigenación. Dentro de estas alternativas se encuentra el decúbito prono. El decúbito prono produce una mejora en la oxigenación. Se produce una reducción del shunt intrapulmonar y este puede ser debido a un efecto de la gravedad sobre la distribución del flujo sanguíneo o sobre la distribución de la ventilación. La mejora de la oxigenación que se produce por los efectos de la gravedad sobre la ventilación se producen porque en decúbito supino hay un gradiente de presión pleural desde las partes no dependientes hasta las dependientes, de tal manera que la presión es más negativa en las partes no dependientes. La presión transpulmonar es la presión que mantiene los alveolos distendidos y es la diferencia entre la presión en la vía aérea y la pleural. En aquellas zonas en las que la presión pleural es más negativa, la presión transpulmonar es más elevada y esos alveolos estarán distendidos. Si colocamos al paciente en prono, hay una uniformización de la presión pleural a lo largo de la caja torácica, siendo la presión transpulmonar más uniforme y la ventilación también. En esta gráfica observamos la distribución del flujo sanguíneo pulmonar a lo largo del gradiente ventrodorsal en un cerdo con distrés. La zona 3 de West es la zona de mayor riesgo de colapso pulmonar y en la que se produce mayor parte del efecto shunt. Los triángulos blancos son los flujos en decúbito supino y la zona 3 es donde se distribuye la mayor parte del flujo. Si se pone en decúbito prono, se produce una cierta redistribución del flujo, pero la mayor parte sigue distribuyéndose en la zona 3. Por lo que la perfusión pulmonar se distribuye de forma preferente en las regiones dorsales pulmonares, tanto en decúbito supino como en decúbito prono. El decúbito prono mejora la mecánica pulmonar. La compliance en la pared torácica no es homogénea a lo largo del tórax. La porción external presenta más libertad de movimiento que la posterior. Esto se acentúa en decúbito supino y favorece la ventilación en zonas anteriores. En decúbito prono, la zona más móvil presenta menos libertad de movimiento, lo que disminuye la compliance de la pared torácica de manera global, favoreciendo la distribución más homogénea de la ventilación. En decúbito prono, la excursión diafragmática se produce principalmente en las regiones más dorsales, favoreciendo la ventilación de estas zonas y contribuyendo a mejorar las relaciones ventilación-perfusión. En decúbito supino, el corazón levita sobre el pulmón, sobre todo en el lado izquierdo. En decúbito prono, el corazón reposa sobre la pared torácica sin que haya tejidos debajo de él. Disminuye la compresión y el pulmón se ventila mejor. Se preserva la hemodinámica. Hay un aumento de la presión capilar pulmonar por una redistribución del flujo sanguíneo desde el abdomen, que ahora está comprimido, hacia el tórax. Estos producen una disminución de la resistencia vascular pulmonar y una disminución del espacio muerto. Además, si colocamos al paciente en prono y utilizamos niveles elevados de PIP, se produce un reclutamiento en sí mismo, pudiendo revertir el fallo del ventrículo derecho que se puede producir con PIP elevadas. Protege frente a la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Se consigue una reducción de la sobredistensión y una reducción del atelectrauma. El decúbito prono favorece la eliminación de secreciones. Los estudios de Guillard demuestran que no hay correlación entre la cantidad de secreciones aspiradas y la mejoría de la oxigenación. Se ha demostrado que al posicionar a los pacientes con síndrome de distrés en decúbito prono durante periodos de 17 a 20 horas se produce una disminución de la mortalidad a los 28 y 90 días.